Buenas tardes por acá. Hoy es 10 de marzo y acabo de llegar del Hospital Cantonal de Lucerna y me ha comunicado Adonis Milán, el teatrista, que mi hermana Omar Isabel Ruiz Urquiola sigue desaparecida desde ayer. Él y Oscar Casanella, mi amigo, hicieron búsquedas desde el día de ayer en horas de la tarde que se llevaron detenido a varias personas, entre ellas a una periodista que no sé quién es, a Iliana Hernández, también corresponsal del medio Cibercuba y amiga mía en el plano personal, así como Abu, otro corresponsal independiente que trabaja para ADN, y todos ellos están desaparecidos. En particular, eh, quiero hacer contar ante este medio porque desgraciadamente tengo que seguir en trámites relacionados con la infestación ilegal, la infestación criminal que hizo el desgobierno cubano a mi persona con una cepa altamente mutagénica de VIH, y no puedo plantarme en ningún lugar en Europa en este momento, a pesar de que sé que la vida de mi hermana corre riesgo. Mi hermana, según me comunicó Adonis, desde que se la llevaron detenida, le gritó que no iba a ingerir ningún alimento, si se le llama alimento a lo que dan los sicarios del desgobierno cubano en las cárceles y en los barracones que llaman calabozos de las estaciones policiales, donde en ninguna de ellas se le dio información a Adonis ni a Oscar. Y también recibí ahora mismo una información de que mi madre Isabel Urquiola ha estado también llamando desde Viñales, desde la finca, a diferentes estaciones policiales, y en todas le deniegan información. Ella está en camino a La Habana, sabiendo obviamente que su hija está secuestrada simplemente porque no sabemos dónde está. No hubo una orden de arresto. Según también le informan a Doni, ni le dicen que la tienen en algún lugar, justamente porque ella provocó un desorden público. No me imagino una mujer de la estatura física de Omara, de los ademanes femeninos de Omara, del peso de Omara, de la educación de Omara, provocando un desorden público. Es como decirle a los animales de una jungla que una hormiga está provocando un desastre en la jungla. Pienso que todos los que estén viendo esta directa, les pido que alcen sus voces. Omar no creo que esté en condiciones de aguantar una huelga de hambre y de sed por pocos días tan siquiera. No, su organismo está afectado justamente porque el desgobierno cubano también ha obrado en contra de su salud para doblegarla, no poniéndole las dosis del anticuerpo monoclonal, o simplemente poniéndole el, el, el soporte líquido del principio activo del anticuerpo monoclonal sin ponérselo para provocar una aceleración en las tumoraciones, de lo cual ha sido cómplice el médico que la atendió en estos últimos años, porque hemos pasado por varios médicos. Desgraciadamente el doctor Arese falleció, que era uno de los profesionales del INOR que valía realmente la pena como médico y como ser humano. Este médico, que se hace llamar el doctor Braulio Mestre, él es responsable del estado de salud de mi hermana, deteriorado porque en los últimos, hace 2 ciclos,
hubo problemas al trasvasarse, como ustedes saben, el supuesto anticuerpo monoclonal, y cuando yo he evaluado las fotografías de antes y después de 2 ciclos, he podido detectar que vuelven a no ponerle la dosis correcta del anticuerpo monoclonal o simplemente no se lo pusieron tampoco. Es cómplice la enfermera que se le traspasó la aguja en el brazo de mi hermana y que la llamó en 3 ocasiones y hasta que se le inflamó. Fue que otra enfermera, la jefa de las enfermeras, vino inmediatamente y le dijo a la enfermera que eso estaba mal hecho, que eso no podía continuar así, pero ya se había trasvasado, la vena, se había perdido la mitad de la infusión que no fue recuperada. También es cómplice Miriam Vilaragú, que en el 2016 compró a la Roche. Esta señora es una ingeniera graduada de la CUJAE que funge como la representante de la Roche, la compañía suiza de medicamentos en Cuba, y esta señora fue la responsable en el 2016 de que mi hermana estuviera meses sin tratamiento de anticuerpos monoclonales, porque esta señora compró un lote vencido a punto de vencerse, es decir, lo que le faltaban eran unas semanas para vencerse, y así lo compró para Cuba. No alcanzaba para las 110 mujeres que se estaban tratando en ese año, en el 2016, en el INOR, y el grueso de ellas estuvo sin anticuerpos monoclonales por más de 2 ciclos, por lo que el cáncer proliferó en todas ellas, y algunas ya tampoco están para hacer la historia. Eso fue lo que me movió en aquel momento a hacer la huelga de hambre y de sed. Pienso que aunque nosotros no estemos, aunque mi hermana no logre ver una Cuba democrática, aunque yo tampoco logre ver una Cuba democrática, muchos de ustedes sí, porque están fuera de Cuba también, muchos son buenas personas, muchos fueron personas que se vieron obligadas a abandonar Cuba justamente para poderle dar una comida y medicamentos que mantuviesen con una salud y una dignidad alimentaria a sus familias, a sus madres, a sus padres. Muchos de ustedes tampoco pudieron volver a Cuba. Hay personas que ni tan siquiera sus hijos nacidos fuera de Cuba pudieron ser reconocidos como cubanos, porque el desgobierno cubano les denegó a través de sus sicarios diplomáticos la nacionalidad cubana. Conozco de casos en Suiza donde ocurrió, y las niñas son suizas, no son cubanas, porque simplemente sus 2 padres cubanos, profesionales, intelectuales, integrados al sector académico suizo, no pudieron optar por su derecho de darle la ciudadanía a sus hijas, y fueron apátridas durante muchos años, prácticamente 6 o 7 años fueron apátridas. Creo que ustedes no tienen que ayudarme o deben de ayudarme a no olvidar a que todos estos nombres, y ellos van a hablar por otros nombres porque ninguno de ellos tiene principios, a ellos los mueven solo elementos de poder, elementos materiales de poder, no espirituales, no de profundidad espiritual, y todos ellos, una vez caigan en las manos de la justicia internacional, en un juicio de Nuremberg a La Habana, van a hablar, van a descartar a todos los otros sicarios por detrás de ellos para tratar de salvar responsabilidades, y que por lo menos las sanciones que le corresponden por criminales sean disminuidas. No los dejen escapar, no los dejen olvidar. Ellos deben de pagar. Ellos son los actuales criminales de un desgobierno mafioso que viene haciendo todos estos crímenes desde 1959, con una complicidad de prácticamente todo el mundo, con una complicidad increíble del mundo intelectual que se dejó manipular, mundo progresista, mundo democrático, y como dice el mundo democrático, no se es culpable, se es inocente hasta tanto no se demuestre la culpabilidad. Aún las evidencias indiquen que hay crimen, y de eso se valió Fidel Alejandro Castro Ruz para manipular y burlarse de toda esa intelectualidad, de todas esas personas
sanas, bien sanas, que fueron confundidas en aquella época y durante muchas décadas, pero ahora nadie de ellos puede decir que no saben. Ahora los cubanos, por poco que tengamos, tenemos algo de internet y eso nos ayuda. Tenemos acceso a teléfonos, a móviles, por mediación de amigos, por mediación de amigos y podemos hablar, podemos expresarnos, podemos demostrarle al mundo de qué son capaces estos comunistas, estos izquierdistas, estos fidelistas que en su esencia han sido los ladrones y destructores de Cuba. Mi hermana está desaparecida, mi hermana está en una huelga de hambre y de sed. Mi hermana es una paciente de un carcinoma ductal infiltrante HER2 positivo con una sobrevida de más de 15 años y probablemente sea la paciente que debutó con un cáncer bilateral y por ende sistémico y metastásico que haya sobrevivido en este mundo más esa cantidad de años trabajando. Nunca pidió un certificado médico en las universidades donde impartió clase y en ellas, como han reconocido sus estudiantes y muchos de sus colaboradores que no tuvieron miedo, fue una ejemplar maestra. Ella es la que está ahora zozobrando como está el barco de Cuba y que desgraciadamente se va a hundir y se va a llevar, aparte de los buenos cubanos que no bajaron la cabeza y decidieron luchar por la verdadera democracia en Cuba, por el verdadero Estado de Derecho que no existe en nuestro país. A todos ustedes les pido lo que puedan hacer, básicamente compartir, básicamente denunciar, básicamente no quedarse callados ante los atropellos. Hoy es mi hermana, es Abu, es Iliana Hernández, que ha sido atropellada durante todos estos años también, pero es una mujer que goza de una excelente salud y condición física, por suerte para ella. Ojalá pueda aguantar esta etapa también. Y nuestro hermano y amigo Luis Manuel Alcántara, que está preso, sin juicio, sin hechos, sin evidencias, fruto de el mismo fanatismo religioso de Fidel Castro por sí mismo, a lo que llamó comunismo, a lo que negó primero que era comunismo y luego lo definió como socialismo, luego como comunismo. Y en esencia todos los que hemos salido de esa isla sabemos que eso es puramente fidelismo. Es en lo que acaban todos esos izquierdosos, que no es más que en adorarse a sí mismo y coger el poder para engrosar sus dineros, porque eran, si no eran unos muertos de hambre, no eran ricos de haberse hecho con dinero de trabajo fuerte, sino de haberse hecho con el dinero de todos nosotros, con las plusvalías de todos nosotros, de las que ellos se aprovecharon y se robaron, se apropiaron de todas esas plusvalías. Les agradezco porque me hayan escuchado y más les voy a agradecer porque compartan y porque sean solidarios con estos cubanos que hoy en día sufren la bota del desgobierno cubano, del tirano, del único y verdadero agresor del pueblo de Cuba, que lo ha vuelto ignorante, que ha hecho que unos se fajen con otros, que se fajen por un pollo en una cola de un pollo americano adicionalmente, en una cola, en una tienda, que acepten vivir en una doble moral o en una doble moral y que sus familiares fuera de Cuba contribuyan a esa doble moral, porque todas esas personas que salen a combatirlos a ellos, que no tienen armas, que no saben cómo expresarse, que sus únicas armas son la grosería, la brutalidad, la ignorancia, ellos probablemente sean mantenidos desde afuera por un pariente, por un amigo, y son los que están usando también ese dinero de ustedes que se doblan el lomo en el mundo capitalista al que ellos definen como el infierno para poder mantener el régimen dictatorial de Cuba. Yo regresaré a Cuba, no sé cómo voy a regresar a Cuba, en qué estado voy a regresar a Cuba, pero regresaré y continuaré también mi lucha pacífica junto a todos ellos. No
siento una lástima, siento pena por la situación de mi hermana, pero al mismo tiempo siento orgullo por ella, orgullo por Iliana, orgullo por Abu y orgullo por todos esos cubanos que alzan sus voces, saben a lo que se exponen, saben que no están jugando con un enemigo que es leal, está jugando con un enemigo que es capaz de matar a sus propios ciudadanos, un enemigo que es capaz de inocular VIH, cepas altamente virulentas, altamente mutagénicas de VIH, es capaz de inocular tuberculosis en las personas que están presas en las cárceles, es capaz de provocar un accidente y matar a un defensor de derechos humanos o a dos defensores de derechos humanos, es capaz de hacer todo lo que no podamos imaginarnos, desde aquellos pelotones de fusilamientos en los cuales se justificaban en aquel pueblo uniformado, hasta todo esto que ahora se logra evidenciar. Pero tengo la fe que no los vamos a dejar escapar, que el peso de la justicia va a caer sobre ellos, que aunque Fidel Alejandro Castro Ruz se haya reducido a unas cenizas en una piedra, su destino es la fosa de Bartlett, y el destino de todos sus familiares es justificar ante la justicia internacional de dónde sacaron los dineros para formar todas las compañías ladronas, traficantes de drogas, corruptas, traficantes de influencia en España, en Suiza, en los Estados Unidos. Tienen que justificar de dónde salieron sus dineros, porque todas esas familias eran familias humildes antes del 59, que se hicieron ricas con las plusvalías a las que tanto le echaban, a las que tanto acosaban. Ellos son los responsables, ellos van a pagar, ellos tienen que pagar, porque el peso de la justicia tiene que imponerse. Tarda, pero llega. Y ustedes son esos artífices para que esa justicia llegue a cada rincón de Cuba y todos esos sicarios paguen. Paguen. Muchas gracias.